Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis previo de un partido de la CFL, la Liga de Fútbol Canadiense. Uno que promete bastante conversación. Montreal Alouettes contra Calgary Stampeders. Tenemos aquí unos extractos de un pronóstico deportivo que se enfoca justo en este duelo. Nuestra idea hoy es, desmenuzar un poco los puntos clave que presenta este análisis. Queremos entender por qué se inclina, tan claramente hacia un equipo y qué factores ve como determinantes. Así que, ¿listos? Vamos a explorar juntos este panorama deportivo. Bueno, arranquemos con esto. La fuente que revisamos pinta un cuadro bastante sombrío para uno de los equipos, los Calgary Stampeders. Llega a usar la expresión situación crítica. Es fuerte eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué sustenta esa visión tan pesimista según el análisis? Sí, es una descripción dura, ¿eh? Pero el análisis no la dice porque sí. La respalda con datos muy concretos de sus últimos 2 juegos. Fueron superados por un marcador combinado de 83-42. ¿83-42? Imagínate, una diferencia promedio de más de 20 puntos por partido en contra. Eso, pues, ya no es un mal día, no. Es una tendencia preocupante. Sugiere problemas más profundos, quizás sistémicos, tanto en defensa como en ataque. Es una señal de alarma fuerte. Claro, recibir esa cantidad de puntos en solo 2 juegos es brutal. Y el análisis parece encontrar una de las raíces del problema, o al menos algo que lo agrava mucho, en la posición de mariscal de campo, ¿cierto? Se le da bastante énfasis a esa parte. Exactamente. Ahí es donde el análisis profundiza y señala lo que considera una vulnerabilidad crítica. Fíjate, el mariscal titular, Vernon Adams Jr., que es una figura clave en su ofensiva, ni siquiera pudo terminar el último partido. Se lesionó. Ya eso es un golpe. Claro, y para complicar más las cosas, su principal suplente, P.J. Walker, está fuera. Fuera por lo que queda de temporada. No puede ser. Entonces, esto crea un vacío, una incertidumbre gigantesca en la posición que es, el cerebro del equipo en el campo, el que toma las decisiones clave. Y además, el informe añade otro detalle que considera muy relevante. La participación de Adams Jr. en los entrenamientos de la semana fue mínima, el martes específicamente. Entonces, la lectura que hace el análisis es que, incluso si logra jugar, es muy poco probable que esté al 100%. Estaría mermado físicamente y quizá falto de ritmo, ¿no? ¿Cómo interpreta la fuente el impacto de eso? Más allá del obvio, digo. El impacto, según este análisis, tiene varias caras. No es solo que un jugador clave no esté a tope. Un mariscal disminuido te limita muchísimo el libro de jugadas. Quizás las rutas largas ya no son tan viables o las jugadas que necesitan que se mueva, descartadas. Claro. Y la defensa rival no sabe. Un mariscal con movilidad reducida o con dolor es un objetivo más predecible, más fácil de presionar, de capturar. El análisis lo llama un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Calgary, porque afecta la planificación, la ejecución y, ojo, la confianza de toda la ofensiva. Entiendo. Los receptores pueden dudar, la línea siente más presión, es como un efecto dominó. Entendido. La fuente lo ve como una grieta que podría afectar toda la estructura ofensiva. Ahora, si cambiamos de lado, miremos al otro equipo, los Montreal Alouettes. El análisis usa una frase bastante positiva para ellos. Dice que llegan con viento en popa. ¿En qué se basa esa percepción? ¿Cuáles son los argumentos? Sí, el contraste con Calgary es notable, según este material. El optimismo viene de varios puntos clave. Primero, la inercia. Vienen de ganar sus 2 últimos partidos seguidos. Y ganar, siempre genera confianza, mejora el ambiente, ¿no? Aceita la maquinaria del equipo. Ajá. Pero el análisis va más allá. Destaca especialmente una de esas victorias. Fue contra Saskatchewan Roughriders. Y el detalle importante es que, en ese momento, Saskatchewan era el equipo con el mejor récord de toda la liga. Ahí está el punto clave. No es solo ganar 2 seguidos. Es ganarle al líder, al que en teoría estaba jugando mejor que nadie. Eso tiene que ser un subidón de moral tremendo y, como dices, una prueba de que pueden competir contra cualquiera. Y el análisis identifica algo específico del juego de Montreal que destacó en esa racha. Sí, y son elementos cruciales. El informe resalta 2 cosas que ve fundamentales en su buen momento. Por un lado, una defensa que se mostró muy sólida, capaz de contener un ataque potente como el de Saskatchewan.
Lograr eso te da un equilibrio enorme. Cierto. Y por otro lado, la figura de su mariscal, McLeod Bethel Thompson. El análisis lo describe como confiable, consistente. Sobre todo si lo comparas con la situación de Calgary. Donde Calgary tiene un signo de interrogación gigante, Montreal parece tener estabilidad y liderazgo probado. Entonces, la fuente ve una fórmula que les está funcionando. Defensa sólida que te mantiene en el partido y un mariscal que no comete grandes errores, que mueve al equipo. Es interesante cómo el análisis contrasta directamente la situación de los mariscales como un factor tan decisivo. Precisamente. El análisis presenta esa estabilidad en la posición de mariscal como un activo importantísimo para Montreal en este juego en particular. Tener a Bethel Thompson jugando de manera consistente, le permite al cuerpo técnico ejecutar su plan con confianza. No existe esa incertidumbre que tiene Calgary ahora mismo. Claro. Y esa defensa sólida, que ya demostró lo que vale contra el mejor de la liga, significa que Montreal no necesita sí o sí una explosión ofensiva para ganar. Pueden apoyarse en la defensa para controlar el ritmo, generar oportunidades. Son esos dos pilares, defensa y QB estable, los que el análisis señala como la base de su fortaleza actual. Vale, tenemos el momento de forma, la victoria clave, la defensa, el QB estable, pero el análisis añade un factor más. Uno que podría parecer menor, pero al que le da bastante peso, el calendario. Resulta que Montreal tiene su semana de descanso, su bye week, justo después de este partido. ¿Por qué considera la fuente que esto es tan relevante para este juego en particular? Fíjate, aquí es donde el análisis se pone interesante en lo estratégico y lo psicológico. La cercanía de la semana de descanso, según como lo interpreta la fuente, funciona como un liberador de presión y un potenciador de intensidad. Al saber que después de este partido viene una pausa, no hay necesidad de gestionar el esfuerzo pensando en la semana siguiente. No hay que guardar jugadores con molestias leves ni reservar jugadas o energías. Entiendo el punto. Es como saber que tienes vacaciones después de entregar un último proyecto grande en el trabajo. Pones toda la carne en el asador, porque sabes que tendrás tiempo para recuperarte. ¿Y cómo se traduce eso, según el análisis, en el enfoque para el partido? Exactamente esa es la interpretación. El análisis sugiere que esto permite a Montreal afrontar el partido con una mentalidad de ir con todo. Máxima intensidad desde el minuto 1 hasta el final. La fuente usa la expresión sin guardarse nada. Ajá. Anticipa un equipo de Montreal muy agresivo, buscando aprovechar cualquier debilidad de Calgary, especialmente las que vienen de sus lesiones y su baja moral reciente. Ven esta combinación, su buen momento y la perspectiva del descanso, como una oportunidad para dar un golpe fuerte antes de la pausa. Es un factor motivacional y estratégico extra, que, según el análisis, inclina aún más la balanza. Tiene bastante lógica esa lectura psicológica y estratégica del calendario, sí. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos ido viendo de este análisis, ¿cuál es el panorama general que dibuja y la conclusión a la que llega? El panorama que construye la fuente es de un contraste muy marcado. Por un lado tienes a Calgary, golpeado anímicamente por derrotas duras, con una crisis clara en la posición más importante, el mariscal, lo que genera incertidumbre en todo su ataque, y con una tendencia reciente muy negativa. Sí. Y por el otro lado tienes a Montreal, subido a una ola de confianza por las victorias, incluyendo esa contra el líder, con estabilidad en la posición de QB, una defensa que respondió bien, y como broche de oro, esa motivación extra que le da tener el descanso ahí nomás. Con ese escenario de contrastes tan definidos, la predicción final del análisis parece casi inevitable, ¿no? Así es, la conclusión del análisis es bastante contundente. No se anda con vueltas. Predice una victoria de Montreal, pero va un paso más allá, que es lo interesante para quienes siguen las apuestas deportivas. No solo anticipa que van a ganar, sino que lo harán por un margen lo suficientemente amplio como para cubrir la línea de puntos, o el handicap establecido. Ah, la famosa línea de puntos. Para quienes quizás no estén tan metidos en eso, podríamos aclarar rápido qué significa en la práctica. Que cubran la línea no es solo ganar por un punto, ¿verdad? Exacto. Es un buen punto para aclarar. La línea de puntos es, básicamente, una ventaja o desventaja virtual que las casas de apuestas le dan al favorito para equilibrar las apuestas. Si Montreal es favorito por, digamos, 7 puntos, no basta con que gane el partido. Tiene que ganar por más de 7 puntos para cubrir la línea.
Ya veo. Por lo tanto, cuando el análisis predice que Montreal cubrirá la línea, está diciendo que espera una victoria relativamente cómoda, una diferencia significativa en el marcador, no un triunfo apretado por un gol de campo al final. Señala una expectativa de cierto dominio por parte de Montreal basado en la suma de todos los factores que hemos discutido. Perfecto. Queda mucho más claro. Entonces, la predicción no es solo quién gana, sino cómo gana. Y el análisis se basa en toda esa acumulación de factores. Lesiones, momento anímico, estabilidad contra incertidumbre y hasta el calendario. Precisamente. La predicción final se basa en esa evaluación completa. Considera que la diferencia que se percibe entre ambos equipos, ahora mismo, dadas las circunstancias particulares, las bajas de Calgary, la racha de Montreal, el factor descanso, es lo suficientemente grande como para justificar esa expectativa de una victoria por un margen considerable. Es una lectura que va más allá de mirar solo los nombres en las plantillas o el historial. Muy bien, hagamos una recapitulación rápida de lo que nos ha mostrado este análisis deportivo. Por un lado, tenemos a los Calgary Stampeders atravesando lo que la fuente llama una situación crítica. Derrotas abultadas recientes y, sobre todo, una crisis de lesiones e incertidumbre en la posición vital de mariscal de campo. Un panorama complicado. Y en la otra esquina, los Montreal Alouettes, que según el análisis llegan en un momento dulce. Racha de victorias, confianza a tope tras vencer al líder, estabilidad en piezas clave como el QB y la defensa. Y ese plus de motivación que les daría la semana de descanso que viene. Un escenario mucho más favorable, sí. El resultado es que la fuente analizada se inclina de forma muy clara, muy decidida por Montreal. No solo para ganar, sino para hacerlo con autoridad, superando esa línea de puntos de las apuestas. Sí, queda claro cómo un análisis deportivo detallado va mucho más allá del simple ¿quién tiene mejores jugadores? Factores como las lesiones puntuales y su efecto dominó, el estado anímico que viene de los últimos resultados, la consistencia en posiciones clave, e incluso elementos logísticos como el calendario y una semana de descanso, se vuelven variables cruciales, pueden inclinar un pronóstico de manera importante. Es un recordatorio de que hay que analizar el contexto completo, la temperatura con la que llega cada equipo al partido. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire, una reflexión que nace de este análisis, pero que quizás mira un poco más allá de este partido. ¿Qué efectos a mediano y largo plazo puede tener para un equipo como Calgary una racha tan negativa como la descrita, combinada con lesiones tan significativas en puestos clave de liderazgo? ¿Cómo impacta eso en la cohesión del vestuario, en la confianza general, en su capacidad para darle la vuelta a la situación en la temporada? Son heridas que a veces tardan en sanar. Algo interesante para seguir observando sin duda. Ha sido fascinante desglosar este análisis. Gracias por acompañarnos en esta inmersión deportiva.